En este video hablaremos de cómo generar una tabla de frecuencia en estadística. Se considerará un ejemplo para abordar el tema y explicaremos paso a paso cómo ir generándola. El ejemplo habla sobre una tienda donde tienen venta de manguera y pues dice aquí, se consideran los diámetros de 30 mangueras para dirección hidráulica. Las medidas de los diámetros internos se dan a continuación. Con esto necesitamos determinar cuál diámetro es el más solicitado para controlar los inventarios, es decir, nunca tener desabasto de lo que sea la manguera más solicitada. El primer paso es calcular el rango. El rango va a ser la diferencia del valor más grande menos el valor más pequeño de nuestra distribución de datos. Aquí se nos muestra, como decía el problema, 30 diámetros de manguera solicitados. Entonces, de aquí tenemos que ubicar el diámetro más grande. En este caso es el de 0.36 y el diámetro más pequeño que es el de 0.28. Hacemos la diferencia y 0.36 menos 0.28 nos da como resultado a 0.08. Ese sería el resultado de lo que es el valor del rango. El paso número 2 es determinar el número de clases K. El número de clases corresponde al número de líneas de la tabla de frecuencias, es decir, son los intervalos donde vamos a encasillar todos los datos dentro de nuestra distribución. Aquí se calcula con el método de Storches, dice que K va a ser igual al logaritmo de n, donde n representa el número total de datos. Eso lo vamos a multiplicar por 3.322 y al final le sumaremos 1. Entonces, como en este caso tenemos 30 datos, sería el logaritmo de 30 es 1.4771, eso lo multiplicamos por 3.322 y a lo que nos dé le sumamos 1. En este caso la multiplicación nos da 4.9069, al sumarle 1 nos da como resultado 5.9069. Aquí dejaremos solo el número entero, por eso nos vamos a quedar con el valor de 5 y 5 marcará que son las clases que tenemos que tener dentro de nuestra tabla de frecuencias. El paso número 3 es calcular la amplitud o el ancho de clase. La amplitud o el ancho de clase es el tamaño que tendrá cada clase y esta se irá sumando a cada límite superior de la clase para formar la tabla de frecuencias. Lo que tenemos que hacer es nada más hacer una división entre lo que calculamos del rango sobre el número de clase, es decir, 0.08 entre 5, que son las clases que acabamos de calcular en el paso anterior, nos da como resultado a 0.016. Aquí es muy importante remarcar que los decimales deben de corresponder a los datos de la distribución. Es decir, como nosotros estamos trabajando con decimales o con números centésimos, tenemos que redondearlo al siguiente número centésimo inmediato superior. El paso 4 es determinar los límites de clase. Los límites de clase darán origen al inicio y al final de cada clase, creando intervalos donde clasificaremos los datos de la distribución. Nosotros calculamos que tendríamos 5 clases, por lo que tendríamos que calcular 5 parejas de límites de clase. Para calcular por primera vez el límite inferior, lo que tenemos que hacer es tomar el valor menor de la distribución y restarle un medio de la unidad. ¿A qué nos referimos con unidad? Nosotros tendremos que fijarnos qué tipo de datos estamos manejando. Podemos tener datos enteros, datos decimales o datos centesimales. En este caso, nosotros estamos trabajando con números centesimales, por lo que la unidad sería igual a 0.01. Entonces, realizando o teniendo este conocimiento, podemos calcular que el límite inferior va a ser igual al valor menor que fuera 0.28 menos un medio de 0.01. Un medio de 0.01 son 0.005. Entonces, realizamos la diferencia y el límite inferior sería 0.275. Para calcular el primer límite superior, lo único que tenemos que hacer es al límite inferior que acabamos de calcular, sumarle la amplitud o el ancho de clase. Nosotros calculamos que el ancho de clase era 0.02, entonces al límite inferior calculado previamente, 0.275, le sumamos 0.02 y como resultado tendremos 0.295. Si se fijan, en el primer intervalo, 0.275 es el límite inferior y el límite superior es 0.295. Para el siguiente intervalo, el límite inferior será el último límite superior. Y para calcular el límite superior, lo único que tendremos que hacer es volver a sumar la amplitud o el ancho de clase. Es decir, a 0.295 le vamos a sumar 0.02. Y así repetiremos este paso sucesivamente hasta completar las 5 clases que habíamos determinado. Es decir, a 0.315 le vamos a sumar otra vez el ancho de clase y nos va a dar 0.335. Volvemos a realizar el paso y nos va a dar 0.355 y al final
al 0.355 le volvemos a sumar el ancho de clase y calculamos el último límite superior, que es 0.375. Muy importante aquí, tenemos que remarcar que el primer límite inferior de todos sea menor que el dato menor y el último límite superior de todos sea mayor que el dato más grande. Si nosotros recordamos, el dato mayor era 0.36, por lo que en este caso las condiciones sí se cumplen adecuadamente. El paso número 5 es calcular la marca de clase. La marca de clase es el promedio de las clases. Nos sirve para identificar o para, ya una vez agrupados los datos, identificar cuál es el promedio general de todos los datos encasillados en cada intervalo. Este se calcula simple y sencillamente sumando el límite inferior más el límite superior de cada clase y dividiéndolo entre 2. Es decir, para calcular la primera marca de clase, lo que tenemos que realizar es la suma de 0.275 más 0.295 y el resultado dividirlo entre 2. En este caso, 0.57 sobre 2 nos da como resultado 0.285. Eso sería nuestra primera marca de clase. Repetiríamos este paso en cada uno de los intervalos, sumando el límite inferior más el límite superior y el resultado dividiéndolo entre 2. Recordamos, esto es el promedio de cada intervalo, por lo que nos sirve para generalizar a todos los datos que estén encasillados dentro de cada clase. El paso 6 sería calcular la frecuencia absoluta de FI. La frecuencia absoluta es el número total de veces que se repite cierto dato en cada clase. Aquí lo que tenemos que realizar es verificar nuestra serie de datos original y verificar cada uno de los números que quepan dentro de los intervalos. Es decir, para calcular la frecuencia absoluta de la primera clase, tendremos que buscar los números que sean mayores al límite inferior, es decir, 275, y menores al límite superior, es decir, 295. Entonces, si nosotros verificamos los números dentro de nuestra serie de datos original, vemos que el 0.29, 0.28, otra vez el 0.29, aquí hay que recordar que es el número de veces que se repite cierto dato. En este caso, si se repiten, cada uno cuenta como un dato independiente, es decir, es una observación más que tenemos que añadir a la frecuencia absoluta. Otra vez tenemos la repetición de 0.28 y por último 0.29. Es decir, nosotros tenemos 5 números que caben dentro de los límites, por lo que la frecuencia absoluta para el primer intervalo es igual a 5. El paso 7 es calcular la frecuencia relativa HI. Las frecuencias relativas se calculan dividiendo en cada una de las frecuencias absolutas entre el total de observaciones, pudiéndose expresar esto en forma de porcentaje. Lo que tenemos que realizar aquí es tomar la frecuencia absoluta de la clase correspondiente y dividirlo entre el total de observaciones. Si nosotros recordamos, aquí teníamos 30 datos originalmente, por lo que para calcular la frecuencia relativa tenemos que dividir 5 entre 30 y el resultado multiplicarlo por 100 para expresarlo como un porcentaje. 5 entre 30 son 0.16 periodo. Si lo multiplicamos por 100, esto nos da igual al 16.66%. De la misma manera lo haremos con las demás clases, tomando la casilla de la frecuencia absoluta y dividiéndolo entre el total de datos. Otra vez, al final vamos a multiplicarlo por 100 y ese será el valor correspondiente a la frecuencia relativa. El paso 8 es calcular la frecuencia absoluta acumulada. Esta es la suma total de todas las frecuencias absolutas del intervalo actual más las anteriores. Es decir, lo que tenemos que hacer es ir sumando acumuladamente la casilla de las frecuencias absolutas. Para la primera casilla, vamos a tener que todas las frecuencias absolutas son 5 y como no hay anteriores, pues se repite, entonces el total sería 5. Para la siguiente casilla vamos a tener 8 más 5 que son todas las anteriores, esto nos va a dar como resultado 13. Así lo iremos haciendo en cada una de las casillas. Es decir, 10 le sumamos las 13 que teníamos, nos da 23. 6 le sumamos las 23, que son todas las anteriores, nos da 29. Y por último, 1 le sumamos las 29, nos da como 30. Cabe remarcar que el total debe de ser igual al número de observaciones que tenemos dentro de la distribución. El paso 9 sería calcular las frecuencias relativas acumuladas. Esto es muy idéntico al paso anterior, solo que aquí lo iríamos haciendo con las frecuencias relativas. Es decir, vamos a fijarnos en la casilla de la frecuencia relativa HI e iremos sumando. Primero tendremos 16.66%. Al sumar con la siguiente casilla serían 26 y 16 nos da 43, 33 más 43 ya nos da 76. Le sumaremos el 20 que sigue, nos da 96
y al final, sumando 3.333, nos va a dar 99.99. Cabe remarcar que el total debería ser 100%, pero aquí pues simple y sencillamente por todas las decimales que existían y dejamos fuera, pues nos da 99.99, siendo este un resultado aproximado muy bueno, ¿sí? Prácticamente podemos decir que es el 100% de las observaciones dentro del estudio. El paso 10 y el paso 11 yo creo que son los más remarcables dentro del estudio, ya que es la presentación de los resultados. Dentro de estos problemas no importa tanto el obtener los números, sino el saber qué vas a hacer con la información que acabas de procesar. El paso 10 es construir un histograma. Esta es una herramienta visual que nos ayuda a presentar e indica hacia dónde están distribuidas las observaciones. Simple y sencillamente es crear un gráfico, pues ya que pues, un gráfico es más fácil de procesar hacia la vista y de esa manera pues presentar de mejor manera los resultados. En este caso es un histograma de la frecuencia absoluta. Se recomienda hacer uno para la frecuencia absoluta, para la frecuencia relativa y para la frecuencia relativa acumulada. Si se fijan, pues simple y sencillamente es levantar barras a la altura de las frecuencias obtenidas. Y el paso 11 es el escribir una conclusión. El escribir una conclusión debe de incluir una toma de decisión después de recolectar, procesar y analizar todos los datos. Esta es la tabla de frecuencias ya finalizada. Si se fijan, tenemos ahí lo que son los límites de las clases, la marca de clase, las frecuencias absolutas y relativas y también las acumuladas. Si recordamos, el ejercicio nos hablaba de que estábamos en una tienda y estábamos analizando las mangueras más requeridas. Entonces se nos solicitaba hacer un estudio para ver cuál era la manguera más solicitada y que nunca nos faltara en inventario, hacer pedidos pues para hacer buena gestión de ellos y que siempre tuviéramos de la manguera más solicitada. En este caso, podemos analizar que donde tenemos más observaciones es entre las mangueras de la clase 2 y la clase 3, siendo la clase 3 la más solicitada. Si se fijan, abarcando estas tres clases, tenemos el 76% del producto que se requiere tener en la tienda. Entonces, eso es la mayoría. Recuerden ustedes que en cualquier población la mayoría siempre va a ser el 50% más uno. Entonces, teniendo cubiertas las primeras tres clases, estamos abarcando más del 75%, tres cuartas partes de las solicitudes que se hacen en la tienda. Si nosotros observamos, pues las mangueras de diámetros entre 0.315 y 0.335 son las mangueras más solicitadas, por las que siempre debemos de procurar tener esas en nuestro inventario pues tratar de así abastecer la demanda que requieran nuestros clientes. Entonces, pues para concluir, hay que tener siempre en mente de que no basta con construir la tabla, sino que tenemos que presentar los datos y en base a eso tomar una decisión. En este caso, la decisión es qué manguera es la que voy a surtir más para siempre tener en mi inventario y nunca tener desabasto con mis clientes. Eso sería todo por parte de su canal. Espero les haya servido este video y pues nos vemos en las clases.